Damos una nueva charla de Jerez de la Frontera, la ciudad de los mil palacios. Estamos en la charla número 19, la calle Porvera. Hemos ido viendo cómo hemos recorrido el Jerez de nuestra radio y ahora ya estamos al pie de la muralla árabe de la ciudad. Fijaros que las manzanas hacia el este, donde se colocan los franciscanos, son manzanas muy largas, mientras que estas manzanas de arrabal, que están formándose en torno al casco musulmán, son manzanas mucho más tensionadas, mucho más densas y no alargadas, sino, en cierta manera, paralelas a la calle. Fijaros que aquí se ve cómo esta sería el recinto de la muralla califal. Aquí se colocan los dominicos, siempre se colocan en el camino más sereno de salida de la ciudad, al contrario de los franciscanos que buscan el camino más vital, que se colocan donde, ya sabéis, dónde está el mercado. Es decir, que esta calle era una calle importante de salida, pero más serena que la calle que se iba hacia el este. Aquí vemos que se colocan los franciscanos mínimos con el convento de la Victoria, y aquí vamos viendo también el San Juan de Letrán. Aquí estuvo San Juan de Dios, estuvo la capilla de San Sebastián. Aquí recordáis que estaban con un convento de acogidas. Aquí está, por supuesto, el Gran Santiago, el Hospital de la Sangre. Es decir, las instituciones importantes van rodeando la ciudad árabe. Pero, como os decía, fijaros, esta manzana de arrabal que la hemos visto en lecciones anteriores, no está tensionada hacia el camino de Sevilla, sino que se contiene mucho, como si hubiese querido, tuviese aún miedo y quisiera amurallarse, o la posibilidad de amurallarse ante futuros ataques en parte. Y aquí vemos cómo estas manzanas de arrabal son muy pequeñitas comparadas con las que veremos en la zona del mercado, de las Angustias. Son manzanas cortas. Lo mismo nos pasa en la calle del Pozo del Olivo, en la calle Ponce y también en la calle Lealas. Fijaros que la ciudad no creció demasiado hacia esta zona norte, a pesar de lo que pueda parecer de la importancia del camino de Sevilla, o bueno, el camino a Trebujena se ve que no tenía demasiada importancia. Es decir, que la ciudad aquí estamos muy cerca, estamos llegando muy pronto al pie de la muralla árabe. Fijaros en este plano de Madoz, un plano muy interesante, porque muestra la ciudad en el pleno siglo XIX, donde vemos como ya estaba marcada por donde se creía que iba la muralla y nuestra calle de la Polvera. Fijaros que hay quien cree que Porvera viene de Porvera de la muralla, pero no, viene de que había una fábrica de cal en esta calle y de ahí viene el nombre de Polvera. Aquí está la duda de si aquí existió la ciudad árabe, ¿dónde tenía sus puertas principales de salida? Parece que al final aquí estuvo la puerta de Sevilla. Esta puerta nueva ya es una puerta cristiana. Uno se pregunta, ¿fue esta la puerta original de la ciudad árabe? Si uno analiza, esto lo veremos cuando entremos en la ciudad, pero bueno, ya os adelanto. Cuando uno ve este plano, yo diría que se intuye una ciudad cuadrada, por lo tanto un campamento romano, una ciudad romana o incluso anterior, en esta zona de la ciudad. Lo muestra muy claramente el plano. Muchos podréis no estar de acuerdo, pero da la impresión que la topografía, el trazado de las calles está insinuando eso. Fijaros cómo las calles que rodeaban esa antiquísima ciudad han sido calles que generalmente sí que han formado salidas importantes. Aquí las veis. Son todas las calles, esta que coincide un poco con este foso del arroyo que había aquí. Eso quiere decir que esta teoría puede que sea cierta y que estos sean manzanas, si os fijáis cómo se ven, son manzanas de arrabal. Todo esto que marco en marrón, manzanas de arrabal de una ciudad anterior que sería esta ciudad roja. Si esto fuera así, o incluso asumiendo que la ciudad árabe o la ciudad romana que subyacía hubiera sido así de grande, los ejes principales habrían estado aquí. Es decir, que por aquí tuvo que haber estado la puerta principal de la ciudad árabe, en este centro, no aquí, porque si os fijáis, esta puerta de Sevilla es una puerta ya de borde de la ciudad, coincide con el arroyo, por eso está tan ladeada. Es decir, que aquí tuvo que existir una puerta. Si os fijáis, aquí hay una serie de calles, creo que es Gaitán, la que, en cierta manera, marcaría esa vieja salida. Y lo mismo nos pasa aquí. ¿Dónde pudo estar aquí la salida
de la ciudad. Fijaros que aquí ha quedado totalmente borrada por estas manzanas de arrabal, que fue una salida que en algún momento se cerró. Pero este ensanchamiento que veis aquí parece indicar que quizá este era el eje de salida de la ciudad. No sabemos dónde pudo estar en esta zona y quizá aquí sí, como veis al lado de San Ildefonso, pudo estar la salida original de la ciudad, hacia la Puerta de Rota. Pero como veis, al final las puertas se han colocado, tanto la Puerta Nueva, la Puerta de Rota, la Puerta de Sevilla, en los bordes, en caminos de bordes, lo mismo la Puerta de Santiago y la puerta que va a la Plaza del Arenal. Se han colocado en estas direcciones de borde, muy ladeadas, muy asimétricas, lo cual puede indicar que efectivamente hay una ciudad oculta en este cuadrado que os marco. Bueno, son teorías apasionantes. Aquí lo muestro en la fotografía. Es una pena todo el vaciado, el derribo que se ha producido aquí, un destrozo total de lo que pudo ser el corazón de la ciudad más antigua de Jerez, la antecesora de la Jerez árabe y quizá la antecesora también de la Jerez romana, una ciudad probablemente tartésica que estaría situada en este cuadrado rojo. Bueno, pues vamos a una de las calles más bonitas de Jerez, una calle impresionante por los maravillosos árboles que van a sus costados. Aquí vemos la puerta donde estuvo la Puerta de Sevilla y como veis es una calle paralela a la muralla. Fijaros ya el empaque que tienen los maravillosos edificios que vamos a ir recorriendo. Extraña mucho que esta esquinita no se haya, a lo largo del tiempo, siendo una puerta tan importante, no se haya elevado. Creemos que no pasaría nada por elevar aquí 2 plantas, por ejemplo. Fijaros los grandes palacios que aparecen aquí y sobre todo las maravillosas jacarandas. Esta es la Puerta de Sevilla, lo veremos cuando entremos en el casco histórico, y nos encontramos con este fantástico edificio de la época ya ecléctica, romántica, de la época isabelina. Fijaros, las barandillas son curiosas, no habíamos visto en Jerez. Sí, estos adornos los hemos visto en otros palacios que indican esta época un poco ecléctica y romántica. Fijaros también en la esquina en curva, que esto se inicia ya en el neoclasicismo, pero es típica de la arquitectura isabelina española, de la arquitectura del siglo XIX español. Es una arquitectura fantástica. Fijaros cómo la casa está perfectamente tramada por estas cornisas que van atando toda la casa. Quizá el enfoscado no le ayuda, es una casa más noble, mucho más noble de lo que parece a primera vista. Fijaros que aún quedan en muchas de ellas lo que estamos diciendo que sería muy bueno recuperar, para colocar los toldos, las lonas, las cortinas, las persianas que colgaban en los huecos de la ciudad. Porque es raro en España que se deje visto la carpintería. Siempre en España se gusta de proteger, bien con celosías, con lonas. Por eso pues nos parece siempre un poco desnudo una arquitectura que muestra sus carpinterías. Aquí ha habido una reforma no muy agraciada con las carpinterías, pero bueno, fijaros qué bonita la barandilla, una barandilla muy densa, que rompe con la idea de la barandilla de barrotes. Bueno, es una casa muy muy interesante. Ya veis que es una casa digna, sin duda podemos considerar un palacio. Fijaros qué pieza tan fantástica, que todo esto lo veremos cuando entremos ya en el casco histórico. Una pieza muy esbelta, muy estrecha, pero aquí ha logrado un empaque tremendo. Con esta, fijaros, esta simetría del gran balcón acompañado de 2 balcones menores. Y seguimos por la calle y aquí aparece un fantástico palacio. Fijaros que al final parece que el mismo arquitecto asumió 2 parcelas diferentes, pero quiso diferenciar los 2 palacios. Este es un palacio quizá de los más bonitos de Jerez. Fijaros qué entrada tiene. Mirad lo que siempre decimos del zócalo, que el zócalo en muchas casas es un revestimiento y que siempre eso acaba muy dañado. Es siempre mucho mejor que sean piezas, sillares potentes, como pasa aquí. Fijaros qué zócalo, un mármol maravilloso, oscuro. Fijaros esta composición que juega con esta otra composición como si hubiera sido añadida posteriormente.
Esta es ya una decoración isabelina, no sabemos si existió debajo un palacio anterior, pero está muy cerca del neoclasicismo. Fijaros también el tema muy jerezano de las barandillas de madera sobre las barandillas de hierro. Y bueno, fijaros que no le importa al arquitecto tener esta, quizá es una reforma posterior, no lo sabemos, no le importa tener asimétrica la entrada. Es algo muy típico de la arquitectura española. ¿Veis? No le importa que el balcón marque un eje y la puerta se haya desplazado. Mirar también cómo el arquitecto organiza como un friso que envuelve la fachada, una pieza, un elemento elegantísimo, con columnas impares, una cosa también curiosa, porque no ha creado un centro, sino que crea una simetría de dos balcones con estos impresionantes miradores a cada lado. Fijaros qué bonito también que este piso sea un piso subordinado, un piso de menor escala, pero que apoya la nobleza del piso principal. Y la maravillosa cornisa. Fantástica, fijaros. Es una pieza magistral. Fijaros el contraste entre las dos cornisas. Esta, podemos decir, más femenina, un poquito más ecléctica, esta más cercana al neoclasicismo, mucho más poderosa, pero ambas son muy interesantes. Y aquí tenemos la otra pieza. Fijaros que aquí ha tratado el almohadillado de manera diferente, también el zócalo un poquillo más débil que este zócalo, pero fijaros también cómo se parecen muchísimo las ménsulas, y aquí la aptitud ha sido diferente. Ha creado un eje con un único balcón, flanqueado por dos preciosos miradores, con la misma escala de subordinado, pero aquí ha creado un gran frontón. Como veis, otro palacio maravilloso. Aquí lo vemos, perfecto, los dos palacios, y los dos tienen patios que no conocemos, suponemos que serán fantásticos. Es una pena que estas charlas se dediquen solo al exterior, pero claro, hacería falta una vida para ir entrando en el interior de estos palacios. Bueno, fijaros qué bonita es la coronación. Y seguimos por esta maravillosa calle. Fijaros los grandes árboles, una calle fantástica. Se habla de peatonalizar esta calle. A veces no hace falta peatonalizar una calle, porque muchas veces los coches son un elemento de mucha vida. Por eso hay que tener mucho cuidado antes de tomar esas decisiones. Aquí tenemos otro más sencillo, pero que bueno, tiene su elegancia también. Fijaros también la asimetría de la entrada, los grandes huecos transformados unos en puertas, otros en rejerías, y sobre todo estos capialzados de los huecos fantásticos. Aquí también hay como un recerco que quiere insinuar la unidad del palacio, de la gran casa. Pero fijaros qué pena cuando aparecen las persianas, pues la casa pierde mucha categoría frente a los muros antiguos. Y vemos los ventanillos y nos echamos en falta las cortinas, los lonas que tendrían estas grandes casas. Pero fijaros qué bonito, qué elegante este hueco, fantástico. Seguimos y llegamos a otra casa más sencilla, pero que ha sufrido más. Ya veis que ha perdido sus cornisas, pero que tuvo también un gran empaque. Fijaros este portalón fantástico, que habría que ver, sacar la piedra, y los preciosos zócalos del gran balcón central. Es una casa típica. Fijaros también los pequeños huequecitos y cómo, en cierta manera, se empobrece al no aparecer una cornisa superior. Esperemos que la restauración recupere estos elementos. Fijaros qué pena el zócalo, un granito, algo muy raro en Jerez, y que son piezas muy débiles comparadas con las que hemos visto en los primeros palacios. Pero veis, esto es muy típico jerezano también, el suplementar la cornisa unas piezas metálicas que, bueno, quedan muy ligeras. Creo que es un tema jerezano muy interesante. Aquí llegamos a otro. Fijaros aquí cómo la cornisa ayuda a dar empaque frente al pequeñito alero de la otra casa. Y esto ha sido muy transformado, pero bueno, aún nos queda esa simetría perfecta. Aquí hay muchas casas que realmente son reformas nuevas, pero bueno, mientras han respetado las cornisas, han respetado la proporción de huecos, ya se ve que esta secuencia es más moderna, suele pasar en los levantes, pero bueno, al final la casa mantiene una dignidad enorme.
Ya veis. Llegamos a otra que es la unión de varias antiguas casas bajo un mismo revestimiento. Fijaros cómo quedan los restos de lo que tuvo que ser impresionante, este gran cortinaje, esta gran lona que protegía esta fachada. Mirad que a mí las carpinterías se han conservado las antiguas, son muy bonitas, y el mirador, este enorme mirador, es una casa que no le importa. Ya veis que aquí hubo sus problemas de alineación, de incluso cesión del terreno, algo pasó aquí, quizás que había dos casas y aquí se produjo la unión, quizás que aquí estaba una de las salidas de las puertas de la ciudad, pero bueno, ya veis que el conjunto es muy gracioso, a pesar de las asimetrías continuas que tiene. Mirad qué bonito el capialzado de ese frente. Aquí vamos viendo las distintas casas que hemos ido viendo y volvemos a ver este frente, porque fijaros cómo se va alargando. Yo creo que esto en origen probablemente era una casa, que había otra y no sabemos si había una velena, una cosa entre las dos, que es la que produce este movimiento extraño en este punto de la casa. Pero bueno, la secuencia, ya veis, la casa logró crear un ritmo de 3 miradores, acompañado por los huecos de arriba, y con esta pieza contrastando con el balcón de la puerta central. Y los miradores, que se dan muchos en Jerez, en los palacios nobles, muchas veces recuerdan miradores de Galicia. No hay que olvidar tampoco que estamos en el Atlántico. Y aquí venimos a otra que es fantástica en su sencillez. Fijaros que no tiene las cornisas que estamos viendo en los demás palacios, pero no las necesita porque tiene este elemento de coronación maravilloso, estas grandes galerías. Fijaros, yo tuve un profesor, Íñiguez Almech, extraordinario profesor, que opinaba que estas galerías, cuyo origen para algunos es romano, para otros es de los primeros tiempos del Islam, aparecen según él en la zona de Navarra y Aragón, en la ribera del Ebro. Y según él, en la Reconquista fueron los albañiles, muchos de ellos mudéjares, que van a trabajar a Granada y a Andalucía, son los que llevan la galería. No, nunca lo hemos sabido, no, porque es verdad que hay ciudades andaluzas que tienen más galerías que otras. Tampoco en Jerez estamos encontrando muchas galerías, pero es muy interesante porque es una pieza que logra coronar los palacios con un elemento de pequeña escala precioso. Fijaros, está también su carpintería nueva, pues bueno, es una carpintería muy bonita, es una casa muy valiente en su restauración, tan blanca, tan pura. Y fijaros qué sencillez es este hueco frente al portalón, quizá hubiera necesitado un balcón un poco más grande, pero bueno, es una casa muy bonita. Aquí está faltando quizá, bueno, es intencionado, ¿no? Dejar esos huecos muy puros para valorar más la portada. Muy español este esquema de valorar únicamente un gesto y fijaros también la galería. Bueno, es una casa fantástica. Veis qué sencilla y qué maravillosos los miradores. Este tema muy jerezano de suplementar con materiales ligeros la cornisa de piedra y mirar el mirador, qué bonito es. Ahí tenemos las galería, fantástica galería. Son espacios preciosos estas galerías que en esa valle del Ebro, donde quizá nazcan, eran elementos de ventilación de los productos que había almacenados, pero al final son espacios para vivir maravillosos. Y llegamos ahora a otra casa, podría estar en Galicia, más austera, con este recerco. Esto es típico más ya del final de la época isabelina, final del romanticismo. Bueno, quería que vierais un poco cómo es la calle. Aquí ha habido unos cambios de escala un poco brutales, pero bueno, la calle tiene una elegancia dada por los grandes árboles. Bueno, volvemos a esta calle, a esta casita. Fijaros también con su portalón. Fijaros la escala tan vertical de los huecos y cómo esto indica ya un cercanía al eclecticismo. Ya es ya la época del romanticismo ya más alejada del neoclasicismo. Ahí tenemos los huecos, las carpinterías muy ingenuas y a la vez muy, muy bonitas con estos travesaños y los huecos de arriba.
Es un edificio más austero, por eso decía su carácter más, hacía más gallego. Y ahora vamos a llegar a un gran palacio, que es el Colegio de San José, que se hizo en 1916, creo que es, por Hernández Rubio, un gran arquitecto de todo este territorio, y que fijaros que yo creo que asumió distintos edificios y los fue transformando, dándoles unidad. Fijaros esta maravillosa portada del Colegio de San José, un tema muy jerezano, que es que en el punto más singular se produce una ruptura de las cornisas, como si pretendiese escapar de la trama del edificio. Esto a veces se ha hecho, me he dado cuenta, cuando un arquitecto le obligan a crear un gran palacio donde antes había 2 o 3 casas. Entonces crea esta sensación de unidad a costa de crear un vacío. Ya veis que ha roto la cornisa. Es un tema muy bonito y muy curioso, muy arriesgado también, porque puede perder la unidad del edificio. Aquí, ¿qué está pasando? Ya veis que son edificios muy diferentes uno de otro, con distintas densidades. Yo creo que al hacer el colegio probablemente reutilizó construcciones antiguas. Ya veis que aquí hay 2 huecos, aquí solo uno. Aquí busca la simetría y equilibrar las masas. Pero el edificio es fantástico. Ya veis que es una maravilla, con sus 2 pequeños miradores frente a la gran portada. Está jugando todo el rato a lo grandioso acompañado de lo pequeño. Ya lo veis aquí. Y no le importan las asimetrías que aparecen, logrando aquí un piso más dentro de lo que es el gran zócalo del edificio. Bueno, ya veis que la arquitectura a veces emociona, uno no sabe bien por qué, pero esta arquitectura tan poderosa no le importa, no le pasa nada porque aquí aparezca un hueco y una puerta que rompan la simetría. Todo lo ha logrado él con la tensión que ha generado con el espacio, el eje central y las cornisas que flanquean el edificio. Fijaros que no ha necesitado tener aquí pilastras que enmarquen en la masa. Y bueno, ahí tenéis las maravillosas cornisas con este tema tan jerezano de los suplementos del mirador. Bueno, fantástico. Y aquí veis cómo falta realmente cómo sería esta casa con aquí unas bonitas lonas de blancas o de colores. Fantástica. Aquí veis todo el conjunto del colegio, que es un colegio de La Salle, y quería mostraros porque no hemos hablado mucho en Jerez de la ley de la homotecia. Es una ley que yo propongo para el crecimiento secreto de las ciudades, donde las ciudades van creciendo como muñecas rusas, donde hubo un hospital en la Edad Media, luego un poco más lejos habrá un hospital en la Edad Moderna, un hospital contemporáneo, y todo indica unas secuencias de crecimiento de la ciudad como un juego de muñecas rusas, donde uno ve la gran muñeca que es la ciudad actual, pero dentro hay otra más pequeña, pero mantiene la situación de los edificios importantes en el mismo eje. Entonces, si esto lo siguiéramos, pues diríamos, si aquí estaba La Salle, Colegio de La Salle, pues quizá el nuevo colegio tendría que haber estado en la nueva avenida que equivale a Porvera, que podríamos decir, pues Ángel Mayo, o una de estas grandes calles de avenidas. ¿Por qué ha faltado en Jerez una avenida poderosa que hubiese unido, que hubiera sustituido a Porvera y que hubiera creado una avenida de los 50, de los 60, una avenida arbolada? Pero veis, no, La Salle se colocó aquí. Ahí, de cierta manera, ha escapado al casco histórico, pero está dentro aún de los arrabales. Lo mismo podríamos decir, aunque aquí cambia, aquí sí que se cumple nuestra ley. Aquí estuvieron los marianistas y luego escaparon aquí. Eso quiere decir que probablemente esta tenía que haber sido, lo que os digo, el sustituto de Porvera, la sustituta a la primera ronda de la ciudad, que quizás se esté insinuando aquí. Y la ciudad tiene unas leyes secretas en que la vida va generando círculos concéntricos. En la ciudad del 19 esta fue la calle Vital, en la ciudad del 21 pues probablemente la calle Vital tenga que ser esta. Lo que pasa es que no hemos logrado organizarla, pero quizá haya que organizarla. Porque veis, porque los marianistas se han ido allí. Eso indica que este punto ahora es este. Otro tema diferente sería buscar, por ejemplo, los salesianos, si estuvieron antes de aquí, estuvieron en otro punto de la ciudad, o la Compañía de María,
si estuvo aquí desde el principio o antes estuvo en otro punto de la ciudad, para ver cómo la ciudad va expandiéndose y encontrar sus leyes. Bueno, y ahora vamos ya, parándonos en el Colegio de San José, vamos a ir a la otra acera. Fijaros, aquí decíamos que esta esquinita nos extraña mucho que no haya generado un gran palacio, porque era una esquina valiosísima. Pues fíjate, Alameda Cristina, Porvera, Puerta de Sevilla. Es curioso que la ciudad no ha logrado aún tener fuerza suficiente para que esta casa se hubiera ampliado. Quizá el siglo XXI veamos ampliar la casa. Y aquí vais a criticarme porque a mí me gustaría que aquí estuviesen las antiguas casas que hubo aquí, que he buscado fotografías, no he logrado encontrar, porque creo que probablemente muchas de ellas eran maravillosos palacios. Pero cuando uno asume que esas casas han sido derribadas, por lo menos que la arquitectura que las sustituya sea una arquitectura de calidad. Y aquí yo creo que sí, que estas dos arquitecturas son arquitecturas de mucha categoría. Ya sé que os vais a enfadar, pero fijaros, es un edificio de oficinas, como tal, es sincero, lo expresa, toma de las celosías y de las contraventanas de Jerez, toma la celosía, y fijaros la maravillosa piedra que ha colocado en la fachada, fantástica. La ligereza del portal, el juego del contraste entre el elemento de servicio, no sé si aquí tiene la escalera, y el elemento de vida. Es muy bonita esta fachada. Ya sé que vais a decir, qué horror, ¿cómo puede decir eso? Bueno, pues volverla a mirar y os aseguro, es un edificio muy, muy interesante y muy digno. Ya sé que sería mejor que fueran viviendas, que fueran balcones, que se hubiera respetado el palacio antiguo, pero dentro de la arquitectura moderna es una pieza, yo creo, muy buena. Aquí la vemos, fijaros que es muy pequeñita, pero ha logrado un gran empaque en su pequeña fachada. Y aquí tenemos otra, que también os enfadaréis, pero que también sin duda es una pieza. Efectivamente, no sé aquí si hubo dos casas, dos palacios o casas más humildes, que ojalá hubieran seguido. Pero si aparece una arquitectura moderna, pues esta es una arquitectura realmente moderna, palacial. Fijaros el mármol maravilloso, cómo ha tratado los huecos. Esto equivale a las molduras del barroco. Recuerda mucho el edificio que hizo Álvar Aalto, un edificio clásico con un mármol blanco. Fijaros también los pórticos. Bueno, me parece un edificio fantástico. Quizá la carpintería podía haber sido más, pero bueno, una carpintería dorada de aquellos años. Pero fijaros qué bonito el tratamiento rugoso y el tratamiento rehundido del interior. Uno es rugoso, el otro es liso. Es una pieza, es un verdadero palacio moderno. También el hueco de entrada. Bueno, me parece, fijaros qué bonito este hueco, fantástico, que se ha conservado en cierta manera la intención del arquitecto. Es un hueco de palacio veneciano, es una maravilla. Ahí ha sido alterado un poco, pero bueno, me parece una pieza muy bonita. No sé por qué él está insinuando como si siguiera el palacio. No lo sé por qué. Pero es una pieza de gran empaque. Es verdad que al ser oficinas, pero bueno, viene muy bien que haya oficinas aquí. No tiene los balcones, porque una oficina con balcones ya no tendría mucho sentido. Fijaros, ya la pieza es muy grande. Es una pena que haya sido tan ambiciosa, que no haya reservado aquí un gran jardín para que las oficinas tuvieran más luz. Pero bueno, eso depende de la ambición muchas veces del promotor, que son insaciables. Y aquí tenemos otra pieza que se ve que está formada por dos casas unidas. No sé si es moderna esta pieza o no, pero bueno, es curioso el hecho de que ha tenido que respetar, como veis, un eje antiguo en esa portada y otra división. Es decir, se ve que había aquí dos parcelas. Pero bueno, la cornisa es muy, muy bonita. Los huecos son serenos, un poco bajitos, ya veis, de altura, un poquito, pero lo recupera en los grandes miradores. Y aquí, fijaros, aparece la contraventana, que siempre queda muy bien, aunque no sé si es exactamente muy jerezana, pero bueno, estamos encontrando muchos palacios con contraventanas originales. Bueno, ya veis que es una pieza digna. Quizá
Extraña mucho todos estos grandes macizos que hay entre los huecos, indicio de que hay ocultas más parcelas ahí. Ahí vemos cómo gira, y aquí vemos cómo es aparentemente una pieza moderna con un patio, y ahí tenemos San Juan de Letrán, una pequeña basílica. Y seguimos. Y ahora también os vais a enfadar porque aparece una pieza que a mí me parece también una pieza fantástica. Efectivamente, a todos nos gustaría que aquí se hubiera estado la casa tradicional. No sé si aquí hubo un gran palacio o dos casas, pero esta pieza, de ser sustituida, por lo menos es sustituida por una pieza hecha con un enorme cariño. Basta ver, este arquitecto lo hemos visto en otras casas de Jerez, en la Plaza Aladro, creo que la vimos, y es un arquitecto que trata con muchísimo cariño sus construcciones. Primero, estas grandes terrazas que indica el valor de la calle sustituyen al balcón antiguo, las celosías tan preciosas con estas guías que tratan de recordar las persianas de los viejos balcones, y es una casa fantástica. El juego que tiene aquí de una altura un poco mayor, retomando la pequeña escala de la calle, y el retirarse ahí en la esquina, que no se ve muy bien, para no agobiar mucho la esquina de la casa. Bueno, me parece una casa fantástica. Yo esta sí que la considero un palacio, es más, supongo que por dentro será una casa fantástica. La madera en madera o bronce en los parte inferior de los balcones, ahí se nota el cariño que pone un arquitecto. Cuando uno encuentra casas que la parte inferior de las terrazas tiene el hormigón visto, pues ya se ve que el arquitecto no ha prestado mucho cariño a la casa. Bueno, me parece fantástica esta. Ya sé que es arquitectura internacional, que es arquitectura moderna, pero tiene muchos elementos jerezanos. Por de pronto, el cariño con el que ha actuado ante esta calle, que es una de las calles más bonitas de Jerez. Es que bonito la celosía. Podría correr, aunque ha desaparecido en algunos puntos. Fijaros el hueco con este pequeño balcón insinuado, con la jardinera. Un tema muy bonito que es transformar el hueco. Es el sustituto del balcón moderno. Es una jardinera con flores, todo ello en un mármol fantástico, limpísimo. Y fijaros cómo se va adaptando aquí a la calle con esos detalles de cariño. Y fijaros estos juegos de rehundidos del mármol. Bueno, me parece un arquitecto, de verdad. Me parece un verdadero palacio moderno. Espero que no os cerréis y que tratéis de entender lo que digo. ¿Veis aquí el tema de la esquina tan bonito? Bueno, me parece una casa muy interesante. Seguimos y ahí vemos una casa más tradicional, con su maravillosa planta baja, fantástica en piedra. Y bueno, es un esquema tradicional, pero, ¿veis? Muy jerezano, con los pequeños huecos de arriba a otra escala que los huecos grandes. Otra a su lado, más humilde, pero que tiene esa pretensión también. Fijaros, la portada que acaba atrapando el piso superior, las cornisas. Ya veis que aquí ya no hubo dinero para cornisas ni para antepechos, que es lo típico de Jerez, pero bueno, es una casa muy digna. Ahí veis, barandilla de madera. Otra pequeña casa que también es un pequeño palacio, ya veis, toda ella en sillería, con pequeño antepecho, los dos huecos. Son casas que dan muchísima elegancia a la calle. Las cornisas de Jerez, podría hacer un tratado sobre las cornisas de Jerez. Y aquí tenemos ya la siguiente casa, que se ve que asumió parcelas distintas, que también tiene ese tema de que tapan la piedra, la tapan. Yo creo que es una pena pintarla de amarillo, pero bueno, eso sí que también es muy jerezano. Y aquí vemos ese hueco tan historiado, tan elegante, unas molduras románticas, el portalón. Aquí el zócalo ha tratado de tener más fuerza y estos huecos son un poco ya más clásicos. Fijaros, aquí aparece una contraventana y los restos de lo que fue el toldo, la lona. Sería muy bonito recuperar estas grandes cortinajes, estas grandes lonas, que no sé qué color tenían en Jerez, si eran
persianillas, si eran de yute, de cáñamo, o si eran telas de algodón. Sería bonito. No he encontrado muchas fotos para poder apoyar cómo podían restaurarse. Aquí tenemos ya esa esquinita, estamos llegando a la esquinita. Y ahora vamos a seguir en la otra acera. Aquí habíamos dejado el Colegio de San José y aparece una casa también con unas cornisas muy interesantes, ya veis, con gran balcón, que también parece haber asumido dos casas distintas. Aquí tuvo en los 50 o 60, con muy buena intención, una reforma muy típica de esos años. Este juego de piedras viene desde Frank Lloyd Wright, arquitecto norteamericano, que hizo la Casa de la Cascada, y estos mármoles, que son mármoles muy, muy bonitos, pero efectivamente rompió todo el macizo de la parte central. Hay quien dice que esto hay que suprimirlo, pero bueno, también es testimonio de una época. Yo tendría mis dudas a la hora de suprimir y recuperar el macizo de estas paredes, porque esto evoca una época. Vimos también en la calle Ancha, creo que era, otra, o en Ponce, otra tienda que tenía el mismo diseño. ¿Veis? Era una época en que se abría sin ningún temor, se sustituían los muros por estructuras de pilares. Y bueno, es una época, son los 50, 60, que a muchos jerezanos les traerá muy buenos recuerdos. Entonces, antes de suprimir esto hay que pensarlo muy bien, porque es testimonio de una época. Bueno, ya veis cómo aquí probablemente eran dos casas que se unificaron en una, pero esta sí que tenía un carácter muy palaciego. Ahí lo veis. Y aquí tenemos una casa que esta sí que es una casa puente, con el paso hacia el interior, pero esta sí que es, en mi opinión, dañina para la calle. Ya veis que esto degrada mucho la calle. También es más alta, es decir, no ha tenido mucho diálogo. Y al lado, por suerte, tenemos un palacio fantástico. Mirad qué empaque tiene. Fijaros, no le ha importado nada la asimetría. Fijaros la elegancia isabelina de estos balcones, el barandó de madera. Y fijaros este fronto, este alzado que se ha separado del hueco, como marcando un punto musical, como en las teclas del piano, en que cuando ya uno piensa que ha acabado suena un nuevo sonido arriba. Muy, muy elegante. ¿Veis? Es un arquitecto que está jugando a sorprender con huecos bajos, en cierta manera bajos, pero que se elevan con ese frontón que ha escapado. Muy, muy bonito. Y también las molduras son muy bonitas. Ya veis cómo la arquitectura va expresando el carácter de cada arquitecto. Y aquí tenemos otro ejemplo curioso. Fijaros que parece ser el mismo arquitecto, pero que está jugando a engañarnos un poco, insinuando que aquí hay una casa, aunque él ha tratado de unificarlo todo, jugando a que este ha saltado aquí y ha atrapado esta construcción, que estos balcones han atrapado la casa, pero que aquí en cambio aparece una escala diferente. Muy, muy interesante. Fijaros qué bonito el juego. Las ménsulas que siguen luego aquí, en la otra casa. Pero fijaros aquí qué cerca está de la moldura, mientras que esta está muy separada. Bueno, es un arquitecto que está haciéndonos muchos guiños, porque ha creado aquí una casa simétrica con estos preciosos miradores, pero fijaros que está insinuando que esta casa realmente sigue y es una unidad con la otra. Pero fijaros aquí, esto que es muy irregular, el balcón tan cercano a la pilastra central. Y por supuesto aquí ya veis que aparece una tipología diferente, aprovechando esta gran altura para tener un piso más. Muy, muy, es apasionante esta casa, porque aquí veis sigue el juego de separarse. Es decir, hay como dos tramas que se están entremezclando. Ya lo veis, una casa diferente, con un eje aquí, otra casa que ha creado este otro eje, otra casa que trata de unificar, a la vez esta se separa con estas dos puertas, como si estuvieran tratando, pero ¿por qué no colocó esto en medio? Está jugando a ritmos muy distintos. Claro, es que bonito como el friso sigue. Y al final hay casi tres casas en un único rostro.
Casa fantástica. Y bueno, aquí lo vemos muy bien. Es como si fuera un palacio donde luego se ha independizado otro palacio y donde se ha independizado un tercer palacio. Aquí veis la secuencia tan curiosa de esas dos casas. Ahora llegamos a otra casa que creo que en lo alto tiene una piscina. Es una reforma moderna, pero también miraros, aquí hay un mármol antiguo, muy muy bonito. Este mármol se usó mucho en los años 20. Hay muchas reformas de comercios que pican estos mármoles, no saben el tesoro que se está perdiendo. Tenemos el alzado y estos elementos que no sé qué nombre tienen en Jerez, le dan mucha prestancia al hueco. Claro, es que es una casa que se ve que asumió distintas casas, tiene huecos distintos, ya veis, pero esa unidad le ha dado una enorme elegancia. Ya veis que el hueco no está centrado, pero eso en España no importa. En España importan más las intenciones, que en Francia esto sería inadmisible, pero en España no. En España la arquitectura tiene tanta fuerza que puede permitirse desplazar el eje y nadie pierde la sensación de que esto es una unidad. Luego, bueno, fijaros, los grandes huecos, grandes miradores fantásticos. Y fijar que está restaurada, tiene una maravillosa solana con piscina. Seguimos, aparece una casita más sencilla, también parece que eran dos casas o un paso aquí. En uno de estos puntos tiene que estar probablemente la antigua salida de la ciudad romana y de la ciudad árabe, porque yo no creo que fuera la puerta de Sevilla, por supuesto tampoco la puerta nueva. Y aquí tenemos otro conjunto donde, como veis, atrapó probablemente dos grandes casas y buscó lograr la unidad. Unidad muy difícil porque se ve perfectamente que los ritmos son distintos. Pero bueno, unificó las cornisas, unificó los huecos y unificó los balcones. Y creó este mirador muy esbelto, muy romántico en el eje de la casa. Es una pieza muy bonita que habla de toda esa época del romanticismo español. En mi libro sobre la ciudad soñada, tengo un dibujo de estos miradores de esa España del 19, de los barcos que aún iban a Cuba, de Puerto Rico. Ahí tenéis cómo ha unificado varias casas. Aparece otro pequeño palacio. Mirad qué curiosa la contraventana que tiene, más moderna, pero como siempre las contraventanas de Lamas siempre dan una elegancia tremenda. Muchos les llaman contraventanas mallorquinas. Los franceses dicen que nació en el Mediterráneo, en la zona de Marsella. Yo creo que es un invento, efectivamente, del levante español, de la zona de Mallorca, que luego pasó a la península, porque luego se usa mucho en el norte de España. Y es una manera de filtrar la luz preciosa. Bueno, fijaros qué puerta tan bonita. Y el zócalo cuando está hecho con la propia sillería, pues tiene una garantía tremenda de no ser un aplacado. Y esto es un poco más pobre, la coronación, pero muy, muy bonito. La rejería es más moderna, es muy bonita. Tenemos otra casita que está esperando que alguien le dé, cumpla sus sueños. Y la última casa antes de la puerta nueva. Fijaros que también se ve que creó un eje, pero a la vez el mirador lo desplazó. Bueno, es una gran casa de escala más pequeña, pero con las molduras isabelinas del romanticismo español que vuelven por detrás. Esta casa, ahora veremos una fotografía antigua de ella. Está muy bien que se haya mantenido en Jerez los rótulos antiguos. Es algo que en España estamos siempre quitando placas, nombres, escudos. Sería muy bueno conservarlos y poner el nuevo escudo a su lado, o la nueva nombre de la calle. El mirador, y fijaros cómo a su lado, girando, aparece otro pequeño palacio fantástico. Mirad qué bien construido está, con el propio sillería del zócalo saliendo un poco, con lo cual no hace falta crear un zócalo. Y luego este gesto tan precioso. Era un arquitecto de una elegancia, un maestro de obras.
en que la cornisa acaba antes de la esquina, como dejando temblando el punto que tenía que ser más fuerte, lo deja más ligero. Es la misma actitud que toman los miradores curvos. Estos miradores son de los más bonitos de Jerez. Fijar qué elegancia la de esta casa. Es una preciosa casita isabelina, romántica, basta ver las ménsulas. Fijaros qué detalle. Es fantástico. Espero que este maestro de obras o arquitecto o aparejador hiciera más casas en Jerez y ya las descubriremos. Mirad qué mirador. Qué delicadeza. En una época en que era muy difícil hacer cristales curvos. Mirad. Qué elegancia. El punto más fuerte, el que tenía que ser más fuerte, él lo ha hecho curvo y lo ha hecho ligero y ha hecho que la piedra no continuara para que flotara. Es modernísimo ese gesto. Y aquí tenemos otra casa, aunque nos estamos metiendo en zonas que son de charlas posteriores, de la sala de Chancillería. Bueno, la teníamos aquí y me parecen los miradores más bonitos, de los más bonitos que he visto en Jerez. Esta es la época isabelina, la época del romanticismo español, la época de las guerras carlistas, de los galeones que iban, de los barcos, de los veleros que iban a Cuba, a Puerto Rico, a Filipinas. Una época fantástica. Es los relatos de Pío Baroja, que Pío Baroja era más moderno, pero escribía sobre todo como si fuera más antiguo, hablando mucho de esta época. Bueno, la literatura del romanticismo español es fantástica, también del realismo, y es este mundo de esa burguesía, de los miradores, de las cortinas, de los juegos de té, de las mantillas, de, bueno, lo que hemos visto en muchas antiguas casas españolas, que fue un siglo importantísimo, un siglo en que España sale de una guerra destructora como es la Guerra de Independencia, donde Francia e Inglaterra trataron de arrasar España, y sin embargo es un siglo en que España, a pesar de las guerras carlistas, de las terribles guerras, de la desamortización, de la expulsión de todos los conventos, es una España que crece muchísimo. España más que duplicó su población, creó los ensanches. Es un siglo enigmático, como un país que ha perdido sus territorios de América. ¿Cómo ha podido resucitar así? Bueno, aquí vemos cómo era esa esquina. ¿Veis? La puerta no estaba vista. Estas son cosas modernas detrás de sacar la muralla antigua, que parece un poco tontería. Aquí había una capilla de Jesús Nazareno, al pie de esta puerta nueva que se hizo en 1500. Bueno, ahí hemos visto, esto lo veremos luego, estas casas de aquí. Y bueno, fijaros, aquí aparecen los grandes árboles que no sé por qué dejaron de plantarse aquí. Se quitaron. Y es una pena. Pero veis, y vamos a ver cómo está ahora, ¿veis? Ahí tenemos esa casa y las casas de lateral y los grandes árboles. ¿Veis? Y aquí tenemos esa casa de arcos que hemos visto en la dibujo y el otro palacio que está ahí, que veis ha perdido, volvamos, ha perdido esos miradores. Fijaros cómo había muchas carpinterías con celosías, con esos juegos diferentes de la celosía alta y la celosía baja, maravillosos. ¿Veis? En parte se han perdido. Y bueno, vamos a seguir ahora en los grandes palacios que nos esperan en la otra acera. Aquí llegamos a lo que fue colegio de marianistas que estuvieron aquí. Fijaros qué edificio tan fantástico. Este ya está hecho en piedra, eso que veíamos en el anterior en blanco. Aquí está en piedra. Fijaros, bueno, es un palacio fantástico. Me recuerda de presencia como esos primeros que hemos visto. Mirad las molduras riquísimas de la época ecléctica, bueno, es ecléctica, romántica podríamos decir. Las grandes pilastras que van marcando el edificio. Es un verdadero monumento. Ahora es de la 11, parece, pero fueron los marianistas los que estuvieron aquí y luego se fueron a sus nuevos colegios. Es lo que decíamos antes de la ley de la homotecia. Es una
casa, una de las mejores casas de la calle Porvera. Y fijaros también el interior, bueno, estos detalles tan bonitos, la generosidad de los balcones, que fijaros tiene menos molduras que los balcones barrocos, la rejería, bueno, el hecho de las persianas, como serían las persianas originales de este palacio. Fijaros qué maravillosa la talla de esa cornisa, con esas pequeñas gotas en piedra, y cómo acaba con sus pilastras. Fijaros, impresionante. Un palacio fantástico. Fijaros la planta con su patio, suponemos que será precioso. Y el lateral, que no podemos ver, pero que fue el colegio de los marianistas. No sabemos si esto que vimos en la charla anteriores formaba parte todo del colegio o no. Aquí tenemos otra que dudamos si considerarlo palacio. Es una casa de pisos, pero fijaros qué bonita, qué ligereza, qué exagerada la ligereza de las ménsulas. Mirar el zócalo también con sus mármoles fantásticos, grises, y la pequeña moldurita. Se ve que es un hombre que le gusta afinar muchísimo. Luego la curvatura de los balcones y también la curvatura expresa muy bien la personalidad del maestro de obras o del arquitecto que lo hizo. Es como intencionadamente más débil, más ligero, más vertical, más femenino. Pero fijaros la preciosa cornisa frente a las cornisas poderosísimas del palacio de al lado. Bueno, es una casa muy bonita. Fijaros también la barandilla que se curva. Todo es suavidad y ligereza y esbeltez. Las casas más esbeltas que hemos visto. Fijaros el contraste, que todo quiere que sea ligero, incluso este vuelo. Esto lo hace más alto frente a la tremenda potencia y pesadez de esto. Y se cumple la misma misión. Y aquí tenemos ya otro palacio, muy bonito con este elemento. Fijaros que es casi asimétrico esta portada. Bueno, perdón, no, es simétrica y engaña la fotografía. Mirad qué tema tan bonito. Cómo parece que quiere como acabar el edificio aquí, pero realmente le ha dado más altura. Es un juego que engaña mucho y que logra que la casa parezca más baja, pero está muy bien resuelto. Esto se hace a veces, el hecho de que la cornisa última atrape, por así decir, el alféizar o la altura del alféizar de los últimos huecos. Y vuelve a repetir la cornisa, pero ya más humilde en blanco. Muy bonito gesto. Mirad el portalón con sus grandes molduras. Fijaros el contraste entre las molduras de la puerta y las molduras de los huecos pequeñitos. Esto lo hemos visto en otros palacios que hemos ido viendo en esta calle. Esto que bien queda cuando la portada parece como que sube y atrapa el primer piso. Y ahí ya la humildad de ese. El que hizo ese levante lo hizo realmente muy, muy bien. Fijaros qué bonito el detalle. Aquí no es piedra, pero es ese enfoscado color pardo y ya el nuevo blanco con ese espacio tan generoso de distancia entre molduras. Perfecto. La pena son las carpinterías y las persianas de ese remate. Desde el lateral Conde continúa ese palacio. No sabemos si todo esto fue el convento de la Salle, de los marianistas o no. El colegio da esa impresión, pero no sabemos. Aquí tenemos, fijaros, los patios un poco confusos que hay ahí. Y ahí pasamos al siguiente palacio, que veis que tiene este lateral y que tiene la farmacia, y es una pieza muy, muy bonita. Ya veis cómo tiene todo un zócalo de piedra, los impresionante de altura. Fijaros la altura de estos pisos. Tiene que ser fantástico. Sin embargo, ahí es como si hubiese acabado el dinero y ahí tiene un remate muy pobre para esta casa tan noble. Fijaros qué preciosidad de huecos. Esto lo descubrí una vez, vi en Madrid cómo habían hecho esto de romper un hueco antiguo
y habían hecho magistralmente. Habían hecho como si la piedra que tuvieron que cortar hubiera girado y la colocaron en los laterales de la entrada. Maravilloso, porque muchas veces te hace mucho daño el romper la puerta original, la ventana original, y romper el zócalo. Pero bueno, fijaros qué bonito quizá esta fue la puerta original, coincidiendo con el eje, y luego se fue cambiando. Las casas tienen tanta historia, tantas... Mirad qué bonito el hueco de que el balcón y la cornisa se unen, pero aquí quedan separados. Bueno, ahí lo veis. Perdonad que me estoy alargando, pero es que son una secuencia de palacios fantásticos. Aquí tenemos otro, en cambio, más. Bueno, aquí veis las molduras y no sabemos si esto fue la puerta original. Yo creo que sí, esta fue la puerta original. Luego aquí se abrió este otro hueco. Y mirad qué bonito este paso capialzado que tiene este. Es que aquí, fijaros, es curioso, la carpintería se viene a ras, como pasa en el norte de España, para que la humedad no entre en las paredes. Es una solución muy típica de ciudades marítimas del norte de España, que la hemos visto varias veces en Jerez, avanzar la carpintería hasta arriba, hasta el fondo, hasta afuera. Bueno, aquí veíamos esto, ese palacio y una sucesión de palacios que vamos a seguir. Fijaros que es bajito, pero bueno, parece más moderno por la anchura de los huecos, son muy anchos, se ve que ha habido como una reforma, y a la vez tenemos esa pequeñita puerta romántica y esta apertura. Pero fijaos, estos mármoles que se usan mucho en Jerez, un mármol fantástico, no sé si es mármol Macael o qué mármol es, y fijaros el desnivel que hay siempre entre a veces esas plantas bajas y la calle. Aquí tenemos contraventana, más moderna, quizá un poco oscura, pero bueno. Y aquí pasamos a otro pequeño palacio, ese mismo gesto del gran balcón, aquí con frontón y con aparentemente 3 puertas, no sabemos si en origen era así, y un levante ya más cuadrado. Eso pasa mucho en los levantes, tienden a que estas ventanitas sean más pequeñas y que sean subsidiarias de la planta noble. Y muy bien. Aquí tenemos otra casa muy curiosa, porque toda ella ha sido, por así decir, blanqueada, cuando esto probablemente es piedra, con estos balcones tan famosos, tan típicos del mundo isabelino, y con estas piezas tan bonitas que le dan una gran elegancia a la casa. Fijaros las molduras, bueno, y el hecho de haber sido toda pintada en blanco, pues le da como una cierta dulzura, ¿no? Aquí vemos la nación Javier de Salas, importantísimo en la época constitucional española. No sabemos si el zócalo tiene suficiente fuerza, pero bueno, una pieza muy bonita. Perdonad, quería que viéramos un poco más esta casa. Una casa muy bonita, un poco de inglesa, con ese carácter de contraste. Curioso. Y aquí pasamos a otra casa de arquerías. Ya veis que hemos visto hasta ahora una casa, otra, la segunda casa de arquerías que vemos en Jerez, en estos recorridos. Vimos otras en charlas anteriores. Fijaros qué preciosa portada. Aquí también el blanco parece haber invadido todo. Tenemos un asomo de pilastra. Y bueno, muy bonito el contraste oscuro-blanco, el contraste piedra-blanco, pues también queda muy bien, a pesar de haber pintado en blanco elementos que son de piedra. Pero bueno, y ahí tenemos la preciosa galería. Quizá la carpintería no es muy apropiada, es más bien triste, pero mirar la portada preciosa y el balcón tan barroco, ese elemento curvo, y la galería, que siempre son espacios maravillosos. ¿Veis? Ahí la galería sigue,
pero más disimulada, con esos gestos. Es decir, este es el típico palacio, podríamos decir un palacio aragonés, palacio granadino, y es curioso que esta galería luego sigue, lo hemos visto en alguna casa en el Cairo, en el mundo árabe, pero su invento, que quizá fuese en origen romano, es claramente ya español. Ya veis que es un palacio muy, muy poderoso, muy bonito. Habría que ver, fijaros que enfrente tenemos una reinterpretación moderna y también ha creado galería. Habría que ver el origen de esta galería. Ya os dije que mi profesor Íñiguez Almech creía que su origen era el Valle del Ebro en base a antiguas construcciones musulmanas o romanas. Hay mosaicos romanos donde aparecen casas con esa galería. Es decir, que también en Florencia, en el Renacimiento, se insinúa esa galería superior. Es una pieza muy bonita para coronar un edificio. Aquí veis cómo es esos patios antiguos que aparecen. Y estamos ya en el final del tramo. Vamos a ir quizá más deprisa. Aquí se derribó una casa. Aquí estaba la ermita de Jesús Nazareno. Esta puerta es una puerta del Renacimiento. No había puerta aquí en la muralla. Y bueno, puede ser interesante que de repente se vea un torreón. A veces se matan las ciudades con estos derribos, porque si alguien dijera vamos a sacar toda la muralla, entonces derribaríamos toda la calle por Vera, claro. Pero bueno, quizá en algún elemento, en algún momento, pues puede ser interesante. Pero al final ya veis, se derriba una casa y se hace un jardín y no tiene mucha utilidad, ¿no? Bueno, se ha creado un rincón, lo que era la Puerta Nueva, con bastante vida. Estas son las casas que van acompañando el jardín y en un espacio que viene muy bien. Y aquí, pues todo este carácter tan estupendo de ese rincón, con la arquitectura esta jerezana de pintar de amarillo, que yo no sé si esto es muy de Jerez o proviene de Sevilla, pero que es una pena a veces porque tapamos molduras de una piedra preciosa. Pero bueno, sí que es una de las características en parte de Andalucía. Es una pena los miradores nuevos que no pueden sustituir a la maravilla de los miradores de madera. Bueno, fijaros el rincón ese tan bonito, con esas molduras en el balcón, y este que pretende ser un gran palacio, pero que el pobre tiene que asumir. Bueno, aquí un poco quería mostraros el contraste y por qué aquí ya no están plantadas esa secuencia de árboles. Fijaros cómo empobrece la calle. A partir de la Puerta Nueva ya no hay jacarandas a los dos lados y la calle se empobrece. Yo creo que hay que volverlas a plantar porque las hubo. Bueno, y aquí tenemos un poco follón, ya veis, esta composición un poco más desastrada, porque asume probablemente distintas construcciones tratando de darles unidad. Vendría muy bien recuperar la moldura si es que es de piedra, y también es verdad que el no tener el acompañamiento de árboles que unifican muchísimo, pues hace que parezca más caótica esta fachada. Ya veis que es una construcción aparentemente nueva, pero fijaros qué pena, ¿por qué no siguen los árboles, por lo menos una hilera, en esta zona de la calle? Tenemos una casita pequeñita, pero bueno, dentro de su pequeñez y del enorme hueco de garaje, pues ha creado un elemento muy elegante superior. Luego una casita más pobre, pero que se ve que oculta una portada probablemente importante. Pero ya veis que el remate, es curioso cómo se va empobreciendo este tramo de la calle, que antes tuvo otro nombre, tuvo el nombre de Victoria. Aquí tenemos otra gran casa, pero fijaros, las molduras van desapareciendo, a pesar de estas maravillosas molduras del balcón y del portalón, y estas puertas preciosas de Jerez, cuando se les limpian de pinturas y aparecen con la madera vista, son muy bonitas. Aquí tenemos otra que pretende ser un palacio y se agradece muchísimo la portada, las molduras, a pesar de que aquí estaría faltando algún elemento, una moldura, algo que mejorase ese levante que ha tenido. Fijaros que esto es muy bonito, la moldura del zócalo. Bueno, todo esto está muy bien, pero se pierde la tensión en ese piso superior. Ya veis que también que son probablemente dos casas unidas. Llegamos a este gran palacio romántico. Fijaros la altura de estos huecos. Emocionantes, ¿verdad? Con esos
elementos que alguien puede decir, bueno, son elementos al final falsos porque es escayola, es mortero, pero bueno, pero fijaros qué bonito, qué composición, sin importarle la asimetría de la puerta principal. Una casa muy bonita. Y llegamos ya a la esquina de la muralla que oculta en esa gran torre octogonal, donde se ve que hubo una intención de unir casas que fueron quizás separadas, luego se volvieron a separar. Fijaros qué pena que se ha pintado lo que es claramente una piedra preciosa. Entonces ya se ve que no se ha acertado mucho. Esto puede ser un palacio fantástico, pero necesita un poco más de cariño. Ya veis los huecos, hueco con persianas, huecos con contraventanas. Se ha pintado diferente lo que fue una casa unitaria. Mirar qué bonito cuando se ve las molduras vistas. Ahí la carpintería de aluminio, pues una pena. Yo creo que están faltando ordenanzas que clarifiquen un poco más, respetar los miradores de madera o obligar a que se hagan de madera. Ahí quedan restos de esa. Y una actitud moderna de valorar la esquina, una barandilla moderna. Ya veis que fue una casa partida luego en dos casas, la pena de los miradores de aluminio. Y bueno, que es una casa que efectivamente se va estrechando por la presencia de la muralla que aquí se va detectando todo el tiempo. Y aquí vemos cómo esto da paso a la calle Lealas, que era una calle muy importante, que aquí hubo un cine, ¿sí? Pero nos da la impresión que todo esto se apagó, se murió y que algo está fallando aquí. Lo veremos luego. Pero es una pena porque esta podía ser una calle con mucha vida y da la impresión que se está muriendo en todo este tramo. Aquí ya está muy callada. También da la impresión que respecto a los años 60 algo está pasando aquí, que se está muriendo la vida en ese punto. Y ahora nos falta ya la última manzana. Fijaros esta casa tan fantástica. Esto es una arquitectura que tiene mucho de la Belle Époque, pero que en el fondo es una arquitectura ecléctica, pero que trata de recuperar los valores de la arquitectura tradicional. Y eso es de agradecer. Esta arquitectura empieza ya con Primo de Rivera, se empieza a valorar la arquitectura folclórica española, se trata de recuperar la arquitectura española, y luego siguió hasta después de la guerra, hasta los años 40 y 50, donde se hacen muchos palacios que recuperan todos los valores de la arquitectura tradicional española. Y fijaros que al final es de agradecer, mirar las barandillas maravillosas, los gestos un poquito exagerados de esta pieza, que recuerda mucho el edificio de la Puerta de Sevilla, lo veremos en otras lecciones. Y luego la galería. Y bueno, fijaros qué fantástica construcción. Porque a la vez son modernas, es decir, a ver ya la distribución es mucho más moderna. El orden se agradece muchísimo, el cariño que se pone en estas fachadas. Y sin ninguna duda, pues lo consideramos un palacio. Que sea más moderno, eso es un palacio fantástico, un poquito más exagerado. Esto ya es un poquito más tosco, pero fijaros luego qué rejería maravillosa. Nos da igual la época que sea, porque realmente le aporta mucho a la calle. Aquí la galería, fantástico. O un palacio más. También no sabemos cómo será este pequeño patio. Y luego ya vamos a acabar con otra de las casas. ¿Veis? Tiene este elemento aún, que por fortuna no se han quitado. Una pequeña casita, muy olvidada, y otra que también podría ser una gran casa. ¿Veis? Aquí tenemos esta actuación de los 50, la pobre ha sufrido mucho. Pero mirad qué bonitas estas contraventanas que tenía la casa. Y bueno, los cornisas que aún le quedan restauradas, será una casa preciosa. Y ahí tenemos el último gran palacio de la calle, palacio maravilloso, que por desgracia pues va perdiendo cada vez sus elementos. Tenía aquí unas contraventanas, fijaros qué maravillosas contraventanas. Estas habría que guardar para tomar modelo para todas las nuevas contraventanas que se hicieran. Ha perdido también esto, pero fijaros que era mirad aquí, veis, aún estaba
esa contraventana preciosa de unas lamas finísimas que habría que tomar como modelo. O una casa fantástica. Recuerda mucho el Palacio del Obispado, ya restaurado, y mirar qué impresionantes ménsulas para sujetar los grandes miradores. Esperemos que sea rehabilitado con corrección. Y ya acabamos en el claustro del convento de la Victoria, fijaros que recupera la vieja galería, con lo cual empezamos a tener ya muchos edificios de galería, pues lo contaremos al final. Y aquí tenemos el convento de la Victoria, con su escuela de artes, que bueno, es muy digno, y sobre todo es muy compacto, muy bajito los techos, pero ha logrado al final meter una facultad, una escuela de arte en un viejo claustro, lo cual es un éxito, respetando además el claustro. Y aquí, bueno, la preciosa iglesia de la Victoria, de franciscanos mínimos, con una iglesia del Renacimiento, una torre del manierismo, una torre preciosa, pues a pesar de su pequeñita escala, tiene un gran empaque. Bueno, veis la portada y la preciosa torre. Aquí tenemos la Virgen de la Soledad, visto en la noche, como remata muy bien está la calle Porvera. Y aquí vemos las calles que van saliendo, calle ancha de ese punto. Y aquí nos mostramos que hemos llegado al final de la calle en un punto singularísimo de la ciudad, un punto donde salían los caminos hacia el norte, como veis, caminos paralelos que iban hacia Sevilla, hacia el Guadalquivir, y como todo esto en cierta manera se nos está muriendo. ¿Veis? Eran caminos que salían hacia... Y fijaros, ¿por qué? ¿Qué está pasando? ¿Por qué se nos está muriendo? En parte, fijaros que aparecieron una serie de barrios de quizá poca calidad urbanística, que en cierta manera lo que podía haber sido una corona de nueva ciudad, pues en cierta manera se olvidó. Fijaros que siempre nos detectamos que donde aparecen las viviendas unifamiliares, sean adosadas o sean aisladas, la ciudad mejora. Por eso yo soy partidario, sobre todo en una ciudad como Jerez, donde se ve que la intención de sus habitantes es poder tener una casita propia, soy partidario de recuperar una corona, que podría ser esta, que os pueda parecer una locura ocupar un parque, una corona de viviendas unifamiliares, sean adosadas o sean aisladas, que ate la ciudad bordeándola, incluso por estos extremos que antes había dicho que es mejor no ocupar, para poderle dar cohesión. Porque nos está faltando también un elemento de unión, de mejora, ¿no? También pienso la barriada de La Plata, incluso estoy pensando en sustituciones de barrios. Para sustituir un barrio hay que lograr duplicar su densidad. Si hay 1000 viviendas, si logramos 2000, podemos hacer 2000 viviendas nuevas y darles a los que vivían 1000 viviendas gratuitas que lo pagan las otras 1000 viviendas nuevas. Bueno, es un tema muy estudiado y que es posible realizar. Y hay barrios donde se podrían acometer operaciones de sustitución. El caso sería lograr que toda esta corona de barrios mejorase su calidad. Está faltando un elemento de corazón. Fijaros que tenemos aquí la Plaza de la Constitución, el parque que hay aquí. Tenemos aquí los marianistas con esta avenida, lo que decía. ¿Cuál ha sustituido a la calle Porvera? Pues no la ha sustituido ninguna calle. Hasta Ángel Mayo, podríamos decir, Ángel Mayo es la última calle que sustituye a Porvera. Es decir, un corazón verde, una ronda verde que sea un punto de reunión de la ciudad. Pues quizás sería la Plaza del Caballo, la calle Ángel Mayo, no lo sabemos. Pero hubiese faltado en medio una calle que hubiera logrado unir. Fijaros que tenemos espacios que podrían intentar lograrlo. Habría que lograr unir también las zonas verdes que están dispersas en esa especie de avenida verde, de ronda verde, de nueva calle Porvera y nueva calle ancha. Tenemos parques, como veis, un poco aislados. Está faltando quizá una pieza, probablemente educativa, una facultad de la universidad, que podía estar aquí al pie del Calvario, esta antigua fábrica, que es una fábrica fascinante. Tenemos los salesianos aquí, es decir, hay muchas piezas
que pueden ayudar. Hay piezas nuevas que están apareciendo, que aunque las he criticado, pues vienen muy bien porque crean nueva vida. Aquí también han aparecido. Quizá estos puntos amarillos sean puntos de oportunidad para lograr crear actuaciones que creen esta tensión o que mejoren este corazón. Nos está faltando un corazón aquí que dé vida de nuevo a la calle Lealas, que dé vida a la calle Ancha y que mejore esta esquina, porque entonces volverá a haber vida en este tramo final de la calle Porvera y volverá a haber vida en esta zona que se está muriendo. Tenemos el enorme centro comercial que tenía que haber creado una tensión hacia allí, no la ha acabado de crear porque algo está fallando en este corazón. Bueno, y no quiero cansaros nada más. Perdonad, solo faltaba por decir que en la calle Porvera hemos contado 47 palacios que, sumados a los que ya teníamos, al final nos dan 403 palacios en lo que hemos recorrido desde que empezamos en la avenida de Andalucía. Y muchas gracias.